En el corazón de Hollywood se firmó una sentencia, no con tinta, sino con un clic. Una foto de Harry y Meghan fue borrada, desatando una guerra de secretos y una humillación pública. ¿Fue un acto de vanidad de la duquesa o una purga silenciosa ordenada desde las sombras? La verdad es más oscura de lo que imaginan. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, no en los corredores de mármol del Palacio de Buckingham, sino en el resplandor frío y efímero de una pantalla de Instagram. Durante años, el mundo creyó la narrativa que el príncipe Harry y Meghan Markle habían tejido con tanto esmero, una historia de escape, de liberación de la jaula dorada de la monarquía británica por la supuesta libertad de California. Cambiaron los jardines meticulosamente cuidados de Windsor por las playas soleadas de Montecito. Pero en el corazón palpitante de la nueva aristocracia de Hollywood, donde el poder no se mide por el linaje, sino por la influencia digital, se tomó una decisión que destrozó esa ilusión. Una sola imagen fue borrada. Un clic, y en ese acto de supresión digital se reveló una verdad incómoda y brutal. No habían encontrado la libertad, simplemente habían cambiado de carcelero. El cuento de hadas de Montecito era una mentira, y el nuevo palacio de la tecnología y la fama lo sabía. El aire se volvió denso, no con celebración, sino con el zumbido de un cálculo frío. La pregunta que ahora surge de las cenizas de esta humillación pública no es simplemente qué intentaban ocultar con tanta determinación. La pregunta más profunda es si alguna vez entendieron las reglas no escritas del nuevo juego al que habían entrado. Un juego infinitamente más brutal que el que dejaron atrás, porque la monarquía, con todo su protocolo asfixiante y sus tradiciones arcaicas, al menos ofrecía una plataforma intocable, un estatus conferido por el nacimiento que nadie podía arrebatarles. En California estaban construyendo su marca desde cero, en un terreno donde el capital social no se hereda, se gana, se pierde y se arrebata en un instante. Cada aparición pública, cada acuerdo con los medios, cada publicación en redes sociales era un ladrillo en la frágil estructura de su nueva vida. Y un solo error de cálculo podía derribarlo todo. El drama que estaba a punto de desarrollarse no era solo sobre una fotografía eliminada, era la crónica de una guerra en la sombra, una batalla librada con espías digitales, fuentes anónimas y el colapso de la percepción. Y sobre todo ello, proyectando una sombra larga e ineludible, estaba el fantasma de una princesa galesa, la mujer que entendió el poder de la imagen mejor que nadie, la mujer que no pudieron proteger y cuya memoria ahora se invocaba en esta nueva y despiadada guerra por la relevancia. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, ahora tenía heridas abiertas. La ocasión misma era material de la mitología contemporánea, una reunión de los nuevos soberanos del mundo coronados no por derecho de sangre, sino por la fuerza de sus algoritmos, su alcance mediático y su influencia cultural. Era la celebración del 70º cumpleaños de Kris Jenner, la matriarca de la dinastía Kardashian, y se llevaba a cabo en la fortaleza de cristal y acero de Jeff Bezos en Beverly Hills. La lista de invitados no era una simple lista, era una constelación de poder global. Beyoncé, Bill Gates, Oprah Winfrey, cada nombre era un imperio. Las arañas de cristal brillaban sobre una sala donde se decidían silenciosamente los destinos de la cultura y la economía mundial. Esto no era una simple fiesta, era una cumbre de poder, un cónclave moderno. Para el duque y la duquesa de Sussex, asegurar un lugar en esa sala no era una mera actividad social. Era un imperativo estratégico, una cuestión de supervivencia. Habiendo cortado sus lazos oficiales con la monarquía británica, toda su empresa, su fundación Archewell, sus acuerdos multimillonarios con Netflix y Spotify, su misma relevancia dependía de su capacidad para atraer la atención y forjar alianzas dentro de este estrato específico de la sociedad estadounidense. Estar allí era ser visto, y en este nuevo reino ser visto era ser validado. Era la confirmación de que su arriesgada apuesta por abandonar la firma había valido la pena. Pero el aire en esa mansión era denso, y no precisamente de celebración. Era frío, controlado, calculado. Cada conversación era una transacción sutil, cada sonrisa una evaluación de su valor actual en el mercado de la fama. Harry y Meghan, despojados del escudo impenetrable de la realeza británica, no eran más que pretendientes en una corte extranjera.
Estaban obligados a demostrar su valía no por la línea de sangre que corría por sus venas, sino por la relevancia que podían generar en el momento presente. Ya no representaban a una corona milenaria, ahora solo se representaban a sí mismos. Y en Hollywood eso significa que estás solo, luchando por cada centímetro de terreno en una batalla donde la lealtad es un bien escaso y la memoria es corta. La presión era inmensa, palpable en la rigidez de sus sonrisas y en la forma en que sus ojos escaneaban la sala, buscando anclas en un mar de poder indiferente. Después del resplandor de los flashes llegó el silencio, un silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, y en ese silencio nacieron los susurros. Eran agudos, rápidos y se extendieron por las enredaderas digitales de Internet como un veneno sigiloso. Fuentes anónimas, esos fantasmas que habitan los pasillos del poder, comenzaron a filtrar a la prensa una narrativa alternativa. La historia sugería que los Sussex quizás no habían estado en la lista oficial de invitados de Kris Jenner, que habían, para usar el lenguaje crudo y despiadado de los tabloides, colado en la ceremonia. La afirmación, aunque no corroborada y deliberadamente vaga, fue diseñada para golpear el núcleo de su inseguridad más profunda, el miedo a ser percibidos como extraños, como escaladores sociales que buscan desesperadamente un punto de apoyo en una sociedad que, a diferencia de la que habían dejado atrás, no confiere estatus por herencia. El protocolo Windsor, a pesar de su rigidez asfixiante, era un lenguaje que entendían desde el nacimiento. Las reglas de Hollywood, sin embargo, eran un código silencioso, un conjunto de alianzas cambiantes y jerarquías invisibles que aún estaban descifrando. Este susurro no era un simple rumor de tabloide, era un ataque estratégico a su legitimidad. En la corte de Windsor su presencia era un hecho, un derecho de nacimiento. En la corte de Bezos, de repente, se convirtió en una pregunta. Y en el mundo de la percepción pública, una pregunta es a menudo más dañina que una acusación directa, porque siembra una duda que florece en la oscuridad de la especulación. ¿Fueron invitados por cortesía o por su valor real? ¿Estaban allí como iguales o como curiosidades exóticas, los ex reales desterrados? La narrativa de su exilio autoimpuesto se basaba en la idea de que habían elegido la autenticidad sobre el título, la verdad sobre la tradición. Pero, ¿y si esta nueva vida también requería una actuación, una aún más desesperada y precaria? ¿Y si, en su búsqueda de libertad, simplemente habían cambiado un escenario por otro, sin darse cuenta de que las luces eran más brillantes y las sombras mucho más oscuras? El palacio al menos ofrecía muros. Aquí estaban a la intemperie. La situación escaló con la velocidad de un incendio forestal digital. Kris Jenner, actuando como la anfitriona moderna por excelencia, comenzó a publicar galerías de fotos oficiales de la fiesta en su cuenta de Instagram, una plataforma que funciona como un edicto real transmitido a más de 50 millones de seguidores. Las primeras cargas eran una obra maestra de la óptica. Mostraban a Harry y Meghan sonriendo, socializando con la élite, anclando su posición entre los poderosos. La imagen era una declaración contundente. Habían llegado, pertenecían, era la validación visual de su arriesgada apuesta. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, se desvanecieron. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, la fotografía fue eliminada, el registro digital alterado con una frialdad clínica. Fue una acción encubierta, unos pocos clics de un botón, pero en el mundo hipervigilado de los Sussex fue el equivalente a una ejecución pública. El borrado transformó un momento de aparente éxito en un espectáculo de humillación global. El silencio que siguió a la eliminación fue más ruidoso que cualquier titular sensacionalista. No fue un accidente técnico, eso habría sido explicado con una disculpa apresurada. Esto fue diferente, fue una decisión, una purga simbólica, y para la monarquía, tanto la antigua de Windsor como la nueva de Hollywood, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Una pregunta resonó en el vacío digital, amplificada por millones de voces anónimas. ¿Quién había dado la orden y por qué? ¿Fue la anfitriona ejerciendo su poder absoluto sobre su dominio digital? ¿Fue una solicitud de los propios Sussex, un torpe intento de controlar una imagen que se les había escapado? ¿O fue algo más siniestro, una directiva de un poder superior en esa sala, un mensaje de que su presencia era tolerada, no celebrada? El acto en sí mismo era un mensaje
una señal callada pero inconfundible de que su estatus en esta nueva y despiadada corte no solo era provisional, sino completamente revocable. Habían sido borrados no solo de una cuenta de Instagram, sino del libro de contabilidad del poder. Del caos del silencio digital surgieron 3 narrativas distintas, cada una daga perfectamente afilada y apuntada al corazón de la empresa de los Sussex. La primera, y quizás la más devastadora por su simplicidad, fue la filtración de que la propia duquesa de Sussex había orquestado la eliminación. Una fuente anónima, ese espectro omnipresente en el teatro de la intriga, susurró a los medios que Meghan estaba, de hecho, furiosa por su apariencia en las imágenes, que no le gustaba el ángulo, la iluminación o la expresión capturada y que, en un acto de control absoluto, había ordenado directamente que fueran retiradas de Internet. Esta versión de los hechos es letal porque se alimenta de la caricatura que sus críticos han cultivado durante años, la de una mujer altiva, controladora y patológicamente preocupada por su imagen. La presenta no como una humanitaria global, sino como una actriz de Hollywood obsesionada con su primer plano. Esta narrativa, sin embargo, plantea preguntas inquietantes sobre la dinámica del poder en esas. ¿Podría una invitada, incluso una con un título real en desuso, persuadir de manera plausible a una anfitriona del calibre de Kris Jenner, una matriarca que ha construido un imperio sobre la base de la exposición mediática para que censure sus propias redes sociales? Sugiere un nivel de derecho que raya en la arrogancia, una audacia que contradice la imagen cuidadosamente cultivada de servidores públicos compasivos. Pero en el fondo, esta explicación toca una fibra de una verdad más compleja. Diana, la princesa de Gales, la mujer cuya sombra se cierne sobre cada movimiento de Harry, entendió el poder de la imagen mejor que nadie. Usó la moda y la fotografía como armas, controlando su narrativa con una precisión clínica, desde el vestido de la venganza hasta sus solitarios retratos en Angola. ¿Fue el supuesto acto de Meghan una simple vanidad, como afirman sus detractores? ¿O fue un torpe y fallido intento de emular la estrategia de control de su difunta suegra, pero sin la delicadeza, la astucia y, lo más importante, la simpatía pública que se requieren para ganar en este juego de sombras? La intención puede haber sido proteger su legado, pero el resultado fue una herida autoinfligida. Reconociendo el daño que la primera narrativa estaba infligiendo, el equipo de los Sussex o las fuentes alineadas con ellos desplegaron rápidamente una segunda línea de defensa. Esta versión de los hechos fue un ejemplo magistral de control de daños, una contranarrativa diseñada para apagar el fuego antes de que consumiera su credibilidad por completo. Afirmaba que toda la situación era un simple y lamentable malentendido, basado en un acuerdo preexistente. Según este relato, a su llegada a la mansión de Bezos, a todos los invitados se les entregaron formularios de consentimiento, dándoles la opción de rechazar el uso de sus imágenes en las redes sociales. Era un protocolo de privacidad, una cortesía extendida en una era de exposición constante. Los Sussex, siempre cuidadosos de proteger su esfera privada, una sensibilidad forjada en el fuego de la implacable persecución mediática que consumió a la madre de Harry, naturalmente habían elegido esta opción. Por lo tanto, la eliminación posterior de la fotografía no fue el resultado de una demanda iracunda y vanidosa. Por el contrario, fue simplemente la anfitriona respetando un deseo que había sido acordado de antemano. Esta explicación encaja perfectamente dentro de la narrativa más amplia de la pareja sobre su lucha continua y a menudo contenciosa por el derecho a la privacidad. Los presenta no como exigentes o arrogantes, sino como defensores de principios de sus propios límites internos. Convierte un acto de aparente arrogancia en una postura de autoprotección calculada. Esta defensa es un eco directo y potente de las batallas desesperadas de Diana con la prensa, sus súplicas por un espacio para respirar mientras vivía bajo el microscopio implacable de la atención pública. El legado de Diana no solo era un recuerdo para Harry, era un manual de advertencias, un mapa de los peligros que acechan a quienes viven una vida sin murallas. Esta narrativa buscaba enmarcar la acción no como un acto de ego, sino como un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer por su madre. Era un intento de reclamar la autoridad moral, sugiriendo que habían aprendido las lecciones trágicas del pasado y que no permitirían que la historia se repitiera.
Pero este argumento bien planeado, esta defensa cuidadosamente construida, fue rápidamente demolida por una tercera contranarrativa, una que resultó ser catastrófica. Tan pronto como la historia del protocolo de privacidad comenzó a ganar tracción, nuevas fuentes anónimas, esta vez presuntamente cercanas a la familia Kardashian, emergieron de las sombras. Negaron firmemente la existencia de tales documentos de consentimiento o exenciones de cualquier tipo. Su declaración fue inequívoca, inquebrantable, una contradicción directa y brutal a la explicación alineada con los Sussex. Dejaron la razón de la eliminación de la foto en el aire, envuelta en un misterio aún más denso, un acto de poder sin una justificación clara. Con esta negación, todo el incidente se vino abajo, creando un vacío de relaciones públicas, un agujero negro de credibilidad del que parecía imposible escapar. Ahora el público quedaba para juzgar. ¿A quién creer? ¿Al campo de los Sussex, desesperado por proteger su imagen de marca basada en la autenticidad y la lucha por la privacidad? ¿O al campo Kardashian-Jenner, una dinastía mediática que entiende que el control de la narrativa es la moneda más valiosa del reino? El incidente ya no era sobre una simple fotografía, se había transformado en algo mucho más fundamental. Era sobre la verdad, la manipulación y la credibilidad en rápida descomposición de una pareja que había construido su identidad posreal sobre la promesa de hablar su verdad. El debate mismo se convirtió en la historia, un caso de estudio en la naturaleza caótica e inmanejable de las comunicaciones de celebridades en una era de juicio digital, instantáneo y despiadado. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y para los Sussex, las grietas en su armadura de verdad se estaban volviendo demasiado visibles para ser ignoradas. Cada versión de la historia los dejaba más expuestos, más vulnerables, no a los paparazzi, sino a la duda pública. El frenético y torpe intento de retirar una sola fotografía del dominio público es un ejemplo clásico, casi de libro de texto, del efecto Streisand. Este fenómeno de la era digital demuestra una incomprensión fundamental de cómo funciona la información en el siglo XXI. El término se originó en 2003 cuando la legendaria artista Barbra Streisand demandó a un fotógrafo exigiendo que se eliminara una toma aérea de su extensa propiedad en Malibu de una colección pública de imágenes de la costa de California. Antes de la demanda, la fotografía había sido vista solo un puñado de veces descargada por un pequeño grupo de interesados. Sin embargo, una vez que la noticia de su acción legal se hizo pública, la imagen se volvió viral. Fue vista por millones. Su intento de suprimir la información tuvo el efecto contrario, la magnificó exponencialmente, convirtiendo un detalle trivial en un fenómeno global. Los Sussex, en su desesperado y aparentemente calculado intento por controlar su historia, habían caído precisamente en la misma trampa digital. Cada artículo, cada tweet, cada vídeo de YouTube sobre la foto borrada aseguraba que las capturas de pantalla y las copias de la original se propagaran por blogs, redes sociales y sitios de noticias, garantizando la inmortalidad digital de la instantánea. Lo que intentaron enterrar lo convirtieron en un monumento. Este episodio también ilumina la compleja y a menudo malinterpretada arquitectura legal que gobierna el uso de fotografías. Según la ley del Reino Unido, al igual que en la mayoría de los países, los derechos de autor de una imagen pertenecen inicialmente al fotógrafo, la persona que presiona el obturador. Es práctica común que los organizadores de eventos de alto perfil, como los responsables de la fiesta de Kris Jenner, hagan que los fotógrafos firmen contratos que transfieren estos derechos al anfitrión. Esto le otorga al anfitrión un control legal y exclusivo sobre la reproducción y distribución de las fotografías. Para una organización de noticias o un creador de contenido, replicar una imagen de este tipo sin obtener primero un permiso explícito sería una violación flagrante de los derechos de autor. La principal defensa legal en el Reino Unido sería la cláusula de fair dealing bajo la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988, que permite un uso restringido de material protegido para fines como la crítica, la revisión o la presentación de noticias. Sin embargo, esta es un área legal notoriamente ambigua y la mayoría de las fuentes profesionales pecan de cautelosas debido al enorme riesgo financiero. El cliché de que Internet nunca olvida es, en términos tecnológicos, una verdad dura e ineludible.
Esta saga de la foto borrada, con sus capas de intriga y sus narrativas en conflicto, no es más que un eco moderno, una repetición fantasmal de una batalla mucho más antigua y trágica. Es el fantasma de Diana, una vez más, regresando desde el pasado para advertir sobre la absoluta futilidad de intentar controlar la percepción en un mundo hambriento de imágenes. La corona británica, la institución que Harry y Meghan afirman haber dejado atrás, pasó décadas intentando gestionar, moldear y, en última instancia, silenciar la poderosa narrativa de Diana, princesa de Gales. Utilizaron las herramientas de un imperio, el protocolo, la tradición, el peso de 1000 años de historia y el poder incalculable de la firma para contenerla dentro de los límites de su papel. Pero cada intento de borrarla de la historia oficial, cada esfuerzo por minimizar su influencia, solo sirvió para inscribirla más profundamente en la conciencia pública y global. Su explosiva entrevista en el programa Panorama, sus fotografías solitarias y melancólicas frente al Taj Mahal, un monumento al amor eterno, sus audaces paseos por campos de minas activos en Angola, estos no eran solo momentos mediáticos, eran actos calculados de rebelión narrativa, eran mensajes codificados enviados al mundo por encima de las cabezas de sus censores en el Palacio de Buckingham. El palacio podía controlar los comunicados de prensa oficiales, las cajas de lectura y el acceso de los periodistas, pero no podía controlar el poder visceral de una imagen que contaba una verdad más profunda y emocional, la verdad de una mujer atrapada en una jaula dorada. Harry y Meghan, al intentar borrar una foto, no solo malinterpretaron la naturaleza irrevocable de la era de Internet, malinterpretaron la lección central y más dolorosa de la vida de su madre. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, puedes intentar reescribir el pasado, pero cuando la verdad está grabada en una imagen, no permanece enterrada, se levanta. Y en la era digital se replica hasta el infinito, volviéndose más poderosa con cada intento de suprimirla. El problema fundamental de los Sussex no es que el mundo los observe con una intensidad implacable, es que parecen no haber aprendido que la única defensa duradera contra el escrutinio no es el secretismo, sino una verdad inquebrantable y consistente. La asombrosa incapacidad de los Sussex para manejar esta crisis de bajo nivel revela una profunda y quizás fatal falta de conciencia del entorno en el que ahora habitan. Es un mundo mucho más implacable y volátil que los jardines regulados y predecibles del Palacio de Buckingham. Han cambiado una jaula dorada por una jaula de cristal. En Londres, sus movimientos estaban restringidos por la tradición, el deber y un protocolo de 1000 años. En California están restringidos por algo mucho más inestable, la necesidad constante de mantener la relevancia y la percepción pública positiva. En la monarquía el poder es estático. En Hollywood es fluido, un espejismo que puede desvanecerse con el próximo ciclo de noticias. La única protección fiable en este nuevo y brutal ecosistema es la gestión proactiva. Esto incluye contratos explícitos y blindados con anfitriones y fotógrafos y una estrategia de medios que anticipa la posibilidad de fugas y se prepara para las inevitables consecuencias en lugar de intentar la hazaña imposible y contraproducente del borrado digital después del hecho. Su fracaso en hacerlo sugiere una verdad preocupante. Aunque huyeron de la institución, llevaron consigo la mentalidad institucional. Mantienen una creencia arraigada en el control de arriba hacia abajo, en un mundo que ahora opera de abajo hacia arriba, impulsado por el poder descentralizado de las redes sociales. Creen que pueden dictar los términos de su compromiso con el público, de la misma manera que la corona dicta los suyos. Pero han olvidado que ya no son la corona, son simplemente jugadores en un juego mucho más grande. En este nuevo mundo, la monarquía de la percepción pública se estaba realineando no por la fuerza o el decreto, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad. Y ellos, al intentar volverse selectivamente invisibles, al tratar de controlar qué partes de su vida son públicas y cuáles son privadas, solo se hicieron más conspicuos, atrayendo más atención sobre las mismas cosas que deseaban ocultar. Su protocolo de la paranoia se convirtió en su propia profecía autocumplida. Esta lucha desesperada por el control de una imagen pública es en realidad un síntoma de una ansiedad contemporánea mucho más profunda y penetrante,
la pérdida de control sobre nuestros propios datos y la santidad cada vez más violada de nuestros dispositivos personales. El pavor que supuestamente llevó a los Sussex a buscar la eliminación de una foto es solo una sombra débil, un pálido reflejo del miedo existencial a que nuestras vidas digitales, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, las extensiones mismas de nuestra conciencia puedan ser invadidas, monitoreadas y manipuladas sin nuestro conocimiento. En el centro de esta creciente preocupación pública se encuentran las conversaciones sobre un tipo de malware particularmente insidioso y aterrador conocido como rootkit. Un rootkit es un fantasma en el sistema. Es un conjunto de herramientas de software diseñadas no solo para infectar un sistema informático, sino para obtener el más alto nivel de acceso administrativo conocido como acceso root mientras, y esto es lo crucial, oculta activamente su propia presencia. Una vez instalado, un atacante puede operar con total impunidad e invisibilidad. Pueden registrar cada pulsación de tecla, interceptar cada comunicación, acceder a cada archivo e incluso activar el micrófono y la cámara del dispositivo, todo ello sin ser detectado por el software antivirus tradicional. En resumen, es el equivalente digital de tener un intruso invisible residiendo permanentemente en tu hogar, observando cada uno de tus movimientos y escuchando cada una de tus conversaciones. Para el príncipe Harry este miedo no es abstracto, es una paranoia heredada, una verdad escrita en la sangre de su propia historia familiar. Creció en un mundo donde las líneas telefónicas eran rutinariamente intervenidas, donde los diarios personales eran robados y filtrados, donde cada movimiento era observado, no por enemigos externos, sino por la propia institución que debía protegerlo. La firma, como se conoce a la monarquía, era el rootkit original en su vida, un sistema de vigilancia que operaba silenciosamente en segundo plano, monitoreando, registrando y exigiendo un control total sobre la narrativa personal. Su miedo a un invasor digital es simplemente la manifestación moderna y tecnológica del miedo al sistema del que nunca pudo escapar por completo. Es el fantasma de las escuchas telefónicas, de la traición de los confidentes, de la paranoia justificada de su madre, ahora reencarnado en el silicio y el código. La jaula ha cambiado de forma, pero la sensación de estar vigilado permanece. Esta lucha por el control narrativo, esta guerra por la verdad, no se libra únicamente en el exclusivo y enrarecido reino de las disputas de celebridades o en el oscuro y paranoico mundo de la ciberseguridad. Se libra con la misma ferocidad, la misma pasión y la misma desconfianza en el más banal de los escenarios contemporáneos, el pasillo del supermercado. Hacia finales del año 2023, Tesco, una de las principales y más antiguas cadenas de supermercados del Reino Unido, se encontró inesperadamente en el centro de un feroz conflicto cultural en torno al etiquetado de sus productos de temporada. Una tormenta de fuego digital estalló cuando usuarios de redes sociales, actuando como centinelas de la tradición, acusaron a la empresa de volverse woke y de intentar deliberadamente cancelar la Navidad. La prueba de esta supuesta cruzada ideológica se encontró en dos etiquetas de productos aparentemente inocuas. Un pastel de Navidad tradicional se vendía bajo el nombre descriptivo de pastel de frutas con glaseado superior, y un pequeño abeto decorado se comercializaba como un árbol de hoja perenne de lujo. Para algunos, la ausencia de la palabra Navidad en estos artículos específicos fue interpretada no como una decisión logística, sino como un acto deliberado de cobardía corporativa. Lo vieron como un intento de apaciguar a una pequeña y ruidosa minoría de clientes no cristianos a expensas del patrimonio cultural de la nación. La acusación, alimentada por una potente mezcla de sentimentalismo, resentimiento hacia las élites corporativas y una profunda desconfianza en las instituciones, se extendió rápidamente. Sin embargo, como suele ser el caso en estas batallas culturales, la verdad era considerablemente más pragmática y menos conspirativa. Los defensores de Tesco señalaron rápidamente que los estantes de la tienda también albergaban cientos de otros productos que estaban conspicua y expresamente marcados para la Navidad, desde pudines y galletas hasta papel de regalo. Argumentaron que el etiquetado genérico aplicado a unos pocos artículos específicos fue muy probablemente una decisión comercial práctica, quizás motivada por la marca del proveedor, la eficiencia de la cadena de suministro o una elección de marketing para describir las características del producto en lugar de su contexto cultural.
Esta microcontroversia es una ilustración clásica de cómo las decisiones empresariales ordinarias se han convertido en batallas por delegación en una lucha cultural más amplia. Esto demuestra que el pánico por el control narrativo, el miedo a que las instituciones borren la historia y la identidad, es una enfermedad que se ha extendido mucho más allá de los muros del palacio y ha infectado todos los rincones de la vida pública. Si una corporación multinacional puede fracasar tan estrepitosamente en gestionar la narrativa sobre un simple pastel de frutas, la dificultad para un gobierno que intenta comunicar un tema social delicado y cargado de ideología es exponencialmente mayor. El Departamento de Educación del Reino Unido aprendió esta dura lección de la manera más severa y pública posible cuando lanzó una campaña en redes sociales para promover su programa nacional de desayunos escolares. El objetivo del programa es en sí mismo honorable y está respaldado por una amplia evidencia: ofrecer desayunos gratuitos y nutritivos a los niños de las zonas más desfavorecidas del país, una intervención que ha demostrado mejorar la concentración, la asistencia y los resultados educativos. Es una red de seguridad vital para niños de hogares con dificultades económicas. Sin embargo, el vídeo promocional que el gobierno produjo en un asombroso acto de sordera política logró socavar por completo esta iniciativa fundamental. El breve vídeo presentaba a una serie de padres aparentemente beneficiarios del programa respondiendo a una pregunta hipotética: ¿qué harías con 30 minutos extra en tu día? Sus respuestas, destinadas a ser entrañables y cercanas, incluían actividades como tomar una breve siesta, ir a una cafetería con otras madres y organizar las habitaciones de su casa. El objetivo era, sin duda, personalizar la política, mostrar sus efectos positivos en el bienestar de los padres. Pero el resultado fue una debacle política de primer orden. Casi de inmediato, los críticos se abalanzaron sobre el mensaje, especialmente sobre la mención a la cafetería. Argumentaron, con una eficacia letal, que el vídeo reformulaba un esfuerzo crucial contra la pobreza como una mera conveniencia de estilo de vida para los padres, financiada por el contribuyente. La impresión que dejó fue que un programa destinado a alimentar a niños hambrientos se estaba utilizando, en cambio, para subsidiar eventos sociales no esenciales. Esta narrativa era venenosa porque jugaba directamente con divisiones ideológicas profundamente arraigadas sobre el papel del estado de bienestar. Para aquellos que creen que la ayuda del gobierno debe ser estrictamente para los necesitados, el vídeo era una prueba del despilfarro gubernamental y de la erosión de la responsabilidad personal. El Departamento de Educación, a través de sus propios y torpes materiales publicitarios, había proporcionado a los oponentes más acérrimos del programa un arma potente y fácil de usar, demostrando una vez más que en la guerra por la percepción pública, incluso las mejores intenciones pueden ser torcidas en una narrativa de traición y despilfarro. Desde las fotos eliminadas de la realeza exiliada en las colinas de California hasta los pasteles mal etiquetados de un gigante corporativo en el Reino Unido y los mensajes sordos de un departamento gubernamental bien intencionado, emerge una única y escalofriante verdad unificadora. En el paisaje mediático fracturado, caótico e implacable del siglo XXI, la creencia de que cualquier persona o institución puede controlar verdaderamente su propia narrativa es en sí misma el engaño más peligroso de todos. El control es una ilusión, un vestigio de una era pasada. Harry y Meghan no huyeron a un mundo de libertad sin guión. Huyeron directamente a la arena principal de los Juegos del Hambre de la Percepción Pública, un coliseo digital donde cada concursante está armado con un teléfono inteligente y cada paso en falso es analizado en tiempo real. En la monarquía, las reglas, aunque opresivas y a menudo crueles, eran al menos conocidas. Las batallas se libraban en silencio, en los pasillos largos y alfombrados de los palacios y en las salas de consejo revestidas de roble. Eran guerras de desgaste, libradas a través de susurros, filtraciones cuidadosamente orquestadas y el poder sutil del protocolo. Ahora, cada movimiento que hacen es un espectáculo público. Cada error es magnificado, cada palabra es examinada en busca de un doble significado, cada elección de vestuario es deconstruida en busca de un mensaje oculto.
El error fatal de Harry no fue simplemente abandonar la corona, fue subestimar la brutalidad del mundo exterior, un mundo que su madre Diana entendió de manera instintiva y dolorosa. Ella sabía que en esta arena no se podía ganar controlando la narrativa desde una torre de marfil. La única forma de sobrevivir era convirtiéndose en la narrativa. El poder de Diana no residía en el silencio o en la distancia, sino en su asombrosa capacidad para hablar un lenguaje de emoción y vulnerabilidad cruda que la rígida institución de la monarquía nunca pudo dominar ni comprender. Harry y Meghan, en su búsqueda desesperada de control, parecen haber olvidado esta lección crucial. Intentan jugar el juego con las viejas reglas del palacio, un manual de estrategia obsoleto, en una arena que, por diseño, no tiene reglas en absoluto. Al final, la saga de la fotografía borrada no es una historia sobre Hollywood, la privacidad o las tácticas de relaciones públicas. Es una parábola mucho más profunda sobre el exilio, la identidad y la naturaleza ineludible del pasado. Los Sussex creían que al abandonar sus títulos, sus deberes y su país, podrían finalmente escribir su propia historia, liberarse del peso aplastante de la institución y de una prensa que consideraban hostil. Pero lo que no entendieron o quizás se negaron a aceptar es que no se puede escapar de lo que está escrito en la sangre. Su relevancia, su poder de atracción, su misma identidad en el escenario mundial se deriva de la misma institución que ahora desprecian y de la que intentan distanciarse. Son príncipes sin reino, figuras trágicas atrapadas en un limbo, entre el mundo que perdieron y un mundo que nunca los aceptará por completo en sus propios términos. La lección final de esta crónica de errores no forzados es solemne y severa. La paz y la autenticidad que afirman buscar no se encontrarán controlando obsesivamente las imágenes, silenciando los susurros inconvenientes o librando guerras por delegación a través de biógrafos amigos. La monarquía, con todos sus defectos, ha sido protegida, pero la paz de ellos ha sido rota, no por un enemigo externo, sino por sus propias contradicciones. Y en el silencio que sigue a esta tormenta digital, una verdad persiste, tan inmutable como el linaje real mismo. No todas las heridas están destinadas a sanar. Y la historia no recuerda quién llevaba la corona o quién controlaba la narrativa. Recuerda quién se la ganó. Porque puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita en sangre, no permanece enterrada, se levanta. Y esta vez tiene un rostro digital que se replica hasta el infinito.